buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, director de ministerio, agradecido con el Señor por una nueva oportunidad que nos da de reencontrarnos alrededor de su santa palabra. Hoy es martes y les recuerdo que los martes y los jueves estamos analizando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. De eso estamos hablando los martes y los jueves. Estamos haciendo un recorrido por esas 10 grandes señales que Jesús le dio a sus discípulos, las cuales anteceden a su segunda venida. Pero también dos grandes acontecimientos que se encuentran al final del capítulo 24, los cuales tienen que ver con su segunda venida y con las recompensas y los castigos que recibirán unos y otros según corresponda. Estamos esta tarde-noche desarrollando la señal número 9 y el título del tema de esta tarde-noche lo hemos titulado Dios confirma a sus mensajeros. Así es como hemos titulado y va muy de la mano con el tema que empezamos a desarrollar desde la semana anterior y que está relacionado con la señal número 9 de esas 10 grandes señales que Jesús le dejó a sus discípulos para que estuvieran vigilando, estuvieran pendientes, estuvieran atentos a su parucía. Dice Mateo capítulo 24, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma de MP Radio de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Agradecemos sus reportes de sintonía. Usted puede escribirnos al chat de Facebook Live que está habilitado en este momento. También puede escribirnos al chat de Ministros de la Palabra, 00506, código de área Costa Rica, 8528-6323, 8528-6323, y así nos retroalimenta en cuanto a la transmisión en vivo que estamos lanzando hacia el mundo desde San José, Costa Rica. Y también usted nos puede indicar cómo está escuchando el audio, cómo está recibiendo la señal de video, qué tan nítido es en su país de origen esa transmisión. Todo esto pues nos ayuda a mejorar estas sesiones audiovisuales que son totalmente en vivo y en directo. Les recuerdo que dentro de una hora usted podrá volver otra vez a repasar esta señal audiovisual en nuestros canales de YouTube y también en nuestra plataforma de Facebook Live. Usted podrá entrar a nuestra página web ministrosdelapalabra.org. Ahí están nuestras diferentes plataformas audiovisuales. También se encuentra MP Radio. Apenas usted entra a la página web, inmediatamente está sonando MP Radio. Usted podrá entrar a nuestro podcast y ahí puede volver a escuchar otra vez esta transmisión. Además, ese mensaje también queda en formato de texto y usted también lo puede adquirir totalmente gratuito. Lo puede predicar, lo puede compartir y ingresa a nuestro blog Ministros de la Palabra, que está en nuestra página web. Todos estos recursos ideados para su edificación, para su bendición. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Muy importante, amado hermano y hermana, seguir esa advertencia de Jesús al pie de la letra. Usted y yo, los hijos de Dios, a los que no les asusta nada, los que están prevenidos, los que están entendidos, los que conocen la verdad
de la palabra, los que están vigilantes, amado hermano y hermana, los que están sirviendo, los que se están santificando, a esos no los va a asustar, no los va a desvelar absolutamente nada cuando Cristo venga por segunda vez. Los asombros, los temores, los horrores de lo que va a acontecer cuando Cristo venga por segunda vez, eso, hermano y hermana, queda para el impío, queda para la inconversa. Eso no tiene ninguna relación para los hijos e hijas de Dios, porque el apóstol Pablo dice en sus cartas que usted y yo hemos sido librados de la ira venidera a través, hermano y hermana, del rescate y la redención que hizo nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús en la cruz de el Calvario. Estamos en la señal número 9, esa señal que habla acerca de la predicación del Evangelio. Como nunca antes en la historia, el Evangelio se va a acercar al mundo entero. Y interesantemente, desde hace unos 15, 20 años, hermano y hermana, hemos notado una explosión en los medios de comunicación masiva que permiten no solamente que se difundan cosas malas, sino que se difundan cosas buenas como el mensaje de salvación y que ese pueda llegar a el mayor número de personas en todo el mundo. Este tema de las redes sociales ha sido explosivo, exponencial y está permitiendo que cada día más y más personas puedan accesar el mensaje de salvación. Muy probablemente cuando vamos al texto de Mateo capítulo 24, 14, tal vez Jesús en ese momento estaba pensando en las redes sociales que vendrían 2000 años después de su ministerio terrenal, cuando la palabra del Señor dice: y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Quise marcar en un color diferenciado esa palabra para testimonio, esa frase, que la vamos a analizar más adelante. Así es que no me pierda de vista Mateo capítulo 24, versículo 14, que es la señal número 9 que estamos desarrollando. Hemos venido analizando en las sesiones anteriores a grandes hombres y siervos de Dios, como el caso de Isaías, como el caso de Jeremías, hombres comunes, hombres nada extraordinarios, pero con un llamado específico por parte de Dios, y fueron enviados como mensajeros para los hombres y para las mujeres de su contexto histórico, así como usted y yo hemos sido llamados, hermano y hermana, en nuestra época, en nuestro contexto, para predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora, hemos venido notando que en el caso de Jeremías y en el caso de Isaías, y ahora vamos a analizar otros casos más, a ninguno de los siervos y las siervas de Dios se les ha asegurado el éxito en la misión. Y vean qué interesante, porque al analizar un tercer personaje, que es muy importante y que podemos extrapolarlo a nuestro contexto histórico, es el caso de Ezequiel. Vean lo que dice el libro homónimo en el capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor: ellos y sus antepasados han vivido siempre desoyendo mis consejos. Le está hablando Dios a Ezequiel respecto a aquellos a los que tiene que irles a hablar. Y está hablando que no solamente la generación del contexto de Ezequiel, sino que los antepasados de esa generación en ese contexto nunca han querido escuchar la voz de Dios. Ha sido un tema de maldición generacional donde ancestros, hermano y hermana, hasta llegar al contexto de Ezequiel, han desoído la voz y el consejo de Dios. Por eso es que Dios le hace una advertencia a su mensajero, a su predicador, a su evangelista, y le dice: es muy posible que no te hagan caso, pues son muy rebeldes, pero no te preocupes. Lo importante es que se den cuenta de que no les ha faltado quien les hable de mi parte. Y si ellos escuchan o no, pues acuérdate que son rebeldes, por lo menos sabrán
que han tenido un profeta entre ellos. Estos 3 versículos de Ezequiel capítulo 2 son tan claros en cuanto a qué es, hermano y hermana, lo más importante de predicar el mensaje de las buenas nuevas. Aquí el asunto, hermano y hermana, no se trata de si las personas lo reciben o no lo reciben, porque vean que el mismo Dios no le asegura a Ezequiel éxito en la misión de la predicación, como no le asegura a usted y no me asegura a mí que las personas que estén recibiendo el mensaje en esta noche lo vayan a aceptar así porque sí. Pero ante la posibilidad, le dice Dios a Ezequiel, de que nuestro mensaje no sea escuchado, eso es algo que a usted y a mí no nos tiene que preocupar. El Señor le está diciendo a usted en esta noche que lo más importante es que usted cumpla la misión. Si usted es una persona diligente, si usted es una persona seria, formal y preocupada por lo que a Dios le preocupa, hermano y hermana, su preocupación es predicar el mensaje. Que lo reciban o no lo reciban, Dios se está diciendo en esta noche, como le dijo a Ezequiel, le dijo a Jeremías, le dijo a Isaías, no se preocupe. ¿Qué es lo importante? Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Lo importante, versículo 5, es que se den cuenta de que no les faltó quien les hablara de mi parte. Es ahí, hermano y hermana, lo importante. Poner en juicio a esas personas para que tomen una decisión. Puede ser o la mejor decisión de sus vidas o la peor decisión de sus vidas. Escuchen o no escuchen, ese no es el problema de Dios, ese no es mi problema. Y si no escuchan, no es problema del mensaje, ni del que envía, ni del mensajero. Aquí lo importante es que se den cuenta que en un momento dado tuvieron a un profeta, a un evangelista, a un mensajero entre ellos, para que el día de mañana, cuando se presenten delante del tribunal del juicio del gran trono blanco, sus argumentos sean inexcusables. Si usted le predica a una persona, usted, hermano y hermana, está dando testimonio para que esa persona tome una decisión. La persona no lo hace, tendrá que comparecer delante de Dios y ese día una probatoria de su negatividad será el mensaje que usted le llevó. Es tan importante tener claro ese concepto. Además, dentro de las cosas que Dios ha sido reiterativo con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con usted, conmigo, con los que nos antecedieron, con los que nos van a suceder antes de que Cristo venga, la audiencia que recibe el mensaje de la salvación no es, hermano y hermana, una audiencia facilitadora, no es una audiencia 100% receptible, es una falacia y una mentira que a usted desde el púlpito le digan que todo aquel a quien usted le predique va a recibir el mensaje de salvación y se va a salvar. Porque aquí Dios está haciendo totalmente claro que eso no es verdad. Lo importante no es lo que la persona haga con el mensaje. Lo importante es que usted cumpla la misión. El mismo Dios está diciendo, y se lo dice Ezequiel, hijos de duro rostro, de empedernido corazón, que han existido, que hoy existen y que existirán, porque el mundo no va a cambiar. El que no quiere nada con Dios, no quiere nada con Dios, por más que usted y yo, hermano y hermana, tratemos de hacer. Pero algo muy importante, porque esta señal, la novena señal, está más relacionada con la responsabilidad que usted y yo tenemos como siervos de Dios conforme se acerque la segunda venida de Jesús, y es la predicación del mensaje de salvación. Conforme vamos viendo las señales de la segunda venida, tenemos que redoblar los esfuerzos por tratar de arrancar la mayor cantidad de almas posibles al infierno. Esa es nuestra misión. Y hay una clarísima advertencia que Dios le hace a sus siervos y a sus siervas de que no pueden por ninguna manera. Es algo imperdonable, inimaginable, inexcusable
que los siervos y siervas de Dios claudiquen en la comisión. Es muy importante que nosotros no retrocedamos, que no nos volvamos rebeldes como los rebeldes, que si no vemos frutos, entonces dejamos de hacer lo que estamos haciendo porque no vemos que la cosa camine. Ese no es nuestro problema. Y aquí es muy importante tener clara la advertencia que Dios le hace a usted y me hace a mí en cuanto a que no podemos darnos por vencido, no podemos dejar todo tirado porque el éxito no se augura. Les recuerdo que a usted no lo evalúan por un resultado, a usted lo evalúan por su esfuerzo. Y algo muy importante que también el Señor nos previene es acerca de no tenerle miedo a esos testarudos, a esos negligentes, a esos oidores olvidadizos, porque Satanás tratará de infundir temor en sus siervos y en sus siervas, volviendo a estas personas antagónicas al mensaje de las buenas nuevas. Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 3, versículos 7 al 9, no te van a escuchar a ti como no me han escuchado a mí. Vean de una vez, hermano y hermana, Dios no miente. Nos pueden mentir en seminarios de evangelismo, nos pueden mentir desde el púlpito, nos pueden mentir en las redes sociales. Pero vean lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Ezequiel, usted va a decir lo que yo le digo que tiene que decir. Pero de una vez le advierto, no lo van a escuchar. Vea Ezequiel, si no me escuchan a mí, ¿cómo cree usted que a usted lo van a escuchar? ¿Y por qué no van a oír? Pues todos ellos, dice Dios, son duros y testarudos. Pero mira, que yo te he hecho duro y testarudo también, tanto como ellos, para que seas insistentes. Yo he hecho tu frente más dura que la roca. Así que no tengas miedo de ellos, ni temas sus miradas amenazantes e iracundas, aunque sean rebeldes. Estos 3 versículos, amado hermano y hermana, para los que servimos al Señor, predicando el mensaje de las buenas nuevas, definitivamente son muy estimulantes, porque para empezar, el Señor no nos miente y nos dice claramente lo que nos podemos encontrar en la ruta de la misión. Así es que aquí nadie engaña a nadie. Para empezar, nos dice que aquellos o muchos de a quienes les hablamos son duros y testarudos. El problema es que cuando yo predico el mensaje de la palabra o evangelizo, no tengo idea de la dureza del corazón antes de predicar el mensaje. Si yo tuviera una máquina de rayos X y yo voy por el parque y la máquina me va diciendo, a ese no le predique porque es testarudo, a esa sí le predique porque es receptiva, pues así sería muy fácil. Al testarudo no le predico y le predico a la receptiva. Pero a mí, Dios me está diciendo que yo le tengo que predicar a todos, que tengo que evangelizar a todos. No tengo claro quién es testarudo y quién no, y eso solo Dios lo sabe. Pero dice el Señor que aunque me encuentre a muchos duros y testarudos, el Señor me hace a mí como su siervo y lo hace a usted como su siervo y su sierva más testarudos que el más testarudo. Si encontramos dureza de corazón allá afuera cuando predicamos el evangelio, más duros y testarudos hace Dios a sus siervos. ¿Para qué? Para que seamos insistentes. La dureza de nuestro corazón versus la dureza del corazón del rebelde se difiere o se separa, hermano y hermana, en que la dureza del rebelde es porque no quiere nada con Dios. La dureza del siervo de Dios está relacionada con la insistencia. Si no nos quieren oír, nos van a tener que oír, o a las buenas o a las malas. Ese mensaje va a quedar grabado y puede llegar a 3.000 millones de personas y no voy a dejar de predicar ese mensaje porque tal vez encuentre solo que 15 personas lo vieron, o porque nadie le dio like, o porque tal vez me prediqué solo ese día y entonces yo me voy a tirar para atrás y el Señor me está diciendo, usted tiene que predicar.
Y aunque usted encuentre dureza, hermano y hermana, en la persona que tiene en el frente, el Señor te ha provisto de una frente todavía mucho más dura que la roca. Vean lo que te está diciendo Dios en esta noche. ¿Y para qué? Para que a través de esa dureza usted sea más insistente en lo que hace y además que usted elimine cualquier temor que el enemigo quiere infundirle en la realización de la misión. Por eso Ezequiel capítulo 3, versículos 7 al 9 es muy importante. Encontrarás dureza allá afuera, no se preocupe. Ya Dios nos lo había avisado, mi abuela decía, en guerra avisada, no muere soldado. El Señor te está diciendo en esta noche que la misión de la predicación de las buenas nuevas no es fácil, pero aunque encuentres dureza allá afuera, más duro te va a hacer a ti el Espíritu Santo para que no claudiques, para que sigas adelante, para que seas más insistente, porque hermano y hermana, si la maldad abunda, la gracia tiene que sobreabundar. Y si allá afuera el hombre y la mujer son duros, pues nosotros tenemos que ser 2 veces más duros en cuanto a la misión que nos ha sido asignada. Por eso, la predicación de las buenas nuevas, esa novena señal, es una misión definitivamente solo para valientes, solo para personas, hermano y hermana, que están dispuestas a que Dios fortalezca sus compromisos. Si estás matriculado con la causa de Dios, si estás preocupado por lo que a Dios le preocupa, el Señor te va a dar todo lo que necesites para que puedas llevar adelante la misión. El Señor te dará el entendimiento, te dará el recurso económico, te dará la disponibilidad. Simplemente la palabra dice que Dios da el querer y también el hacer. Si el mundo es duro en su rebelión, yo tengo que pedirle a Dios que entonces me haga a mí más fuerte y más cara dura, más frente dura, más corazón duro, en el sentido de que me haga matricularme más, ser más insistente, no claudicar, no desanimarme, no bajar, hermano y hermana, las revoluciones, sino que yo pueda entender que si bien es cierto, el mundo allá afuera no se avergüenza de pecar, usted y yo como hijos de Dios no debemos avergonzarnos de hacer las advertencias respectivas. Tenemos que doblegar al mundo, tenemos que doblegar esfuerzos, no podemos dejarnos vencer, hermano y hermana, por el mal. El mal no puede vencer al bien, es el bien el que tiene que vencer al mal, es el bien el que tiene que sobreabundar. Y si al mundo allá no le da la más mínima pena de hacer lo malo, pues a usted no tiene que darle la más mínima pena de predicar el mensaje de la palabra del Señor con más insistencia, con más ahínco. Cuanto mayor es la resistencia al mensaje de la palabra, mayor tiene que ser nuestra insistencia. El apóstol Pablo decía en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14 al 16, Dios no usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes, nos usa, vuelvo a leer, Dios nos usa a usted y a mí para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para, número 1, los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Vean qué hermosa analogía que hace el apóstol Pablo en cuanto al mensaje de salvación. Cuando usted predica, cuando usted evangeliza, cuando usted conversa con una persona acerca del Señor, usted, hermano y hermana, lleva un perfume agradable. ¿Por qué? Porque este mundo se está pudriendo, porque este mundo es fétido, porque este mundo es una porquería, si es que cabe la expresión. El mundo, hermano y hermana, se está aniquilando a sí mismo, se está autodestruyendo a sí mismo. El mundo huele hediondo. Y cuando yo predico el mensaje de salvación, yo traigo un olor fragante que viene desde la presencia del Señor. El problema, dice el apóstol Pablo, es que no todas las personas
perciben el mensaje de salvación como olor fragante. Porque les recuerdo que hay dos tipos de personas: la persona que quiere y la persona que no quiere, el cabrito y la oveja, el de la derecha y el de la izquierda, el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. El que recibe el mensaje de salvación es olor fragante para él en un mundo que cada día se pudre y huele putrefacto. Pero el que se pierde, el que no quiere recibir el mensaje, pues como está acostumbrado a la cochinada y a la porquería, pues ese mensaje de salvación lo toma como más o como menos, y al final de los finales lo llega a recibir como parte de la misma pudrición en la cual ha estado sumiso y envuelto en toda su existencia. Por eso el apóstol Pablo dice: qué interesante, los dos tipos de personas que hay en el mundo, los dos tipos de receptores y la no garantía de que el 100% vaya a recibir el mensaje. Entonces Pablo me dice en 2 Corintios: para los que se pierden, usted y yo, cuando les predicamos, somos un espantoso olor a muerte. Si usted ha tenido la oportunidad de oler la muerte, de oler un cuerpo que se está pudriendo, un cuerpo putrefacto, el olor de la muerte, hermano y hermana, es insoportable. Cuando el cuerpo se está descomponiendo, hermano y hermana, es algo totalmente terrible e insoportable. Entonces dice el apóstol Pablo: los que se pierden, para el que se pierde, cuando yo le predico, yo soy el peor olor que él haya olido, valga la redundancia, en su existencia. Pero para el que se salva, yo me convierto en un agradable perfume, algo diferente que esa persona necesitaba oler, hermano y hermana, porque estaba acostumbrada a la mayor porquería que usted pueda imaginarse. Por eso yo siempre he considerado que cuando nosotros le predicamos el mensaje de salvación a una persona, yo me puedo convertir en el mejor amigo de esa persona o en el peor amigo de esa persona. Si yo, hermano y hermana, le predico a esa persona y esa persona toma la mejor decisión de su vida de aceptar a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, de no serlo solo su Salvador, sino también de hacerlo su Señor, yo me he convertido en el mejor amigo que esa persona jamás en la vida pudo haber tenido, porque llegué a un momento importante en su vida, guiado por el Espíritu Santo. Yo, hermano y hermana, le prediqué, esa persona acepta el mensaje, esa persona irá al cielo y por la eternidad me va a recordar como aquel que lo llevó a los pies heridos de Cristo. Él al final es el que toma la decisión. Pero yo también me puedo convertir en el peor enemigo de aquella persona a la cual yo le predique, y esa persona, hermana y hermana, tome la peor decisión de su vida, y es rechazar la única posibilidad de ser salvo. Y esa persona también me va a recordar durante toda la eternidad en el lago de fuego de que yo fui el que le prediqué, de que esa persona rechazó el mensaje, y por haber rechazado las buenas nuevas de salvación que yo le llevé, se encuentra exactamente en ese lugar. Esa persona, hermano y hermana, tendrá que considerarme a mí como su peor enemigo. ¿Por qué? Porque yo la puse bajo juicio, porque yo le dije lo bueno y lo malo, porque yo le presenté las dos caras de la moneda, porque yo lo lancé contra las cuerdas y tenía que tomar una decisión: o te decides por Cristo o sigues rechazando a Cristo. La persona dijo: no quiero nada con el Señor, y por tanto usted se llegó a convertir en el peor enemigo. Eso es lo que el apóstol Pablo me está diciendo. Cuando tú predicas, puede ser ese olor fragante para esa persona, o puede ser ese olor putrefacto, porque lo dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 26: si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Hebreos capítulo 10, versículo 26, pienso yo que será uno de los versículos que será más leído y más recordado en el juicio ante el gran trono blanco. ¿Por qué? Porque la persona que va a llegar a esa comparecencia
sabía y había conocido la verdadera enseñanza, pero continuó viviendo de la misma manera. El mensaje no hizo ningún cambio en la persona. La persona quiso seguir viviendo de esa manera. Entonces el Señor le tendrá que recordar a esa persona: usted sabía que ya no quedaba ningún sacrificio, ya no se puede hacer absolutamente nada diferente para que seas perdonado, porque en primer lugar tomaste como inmunda la sangre de mi hijo, en segundo lugar lo terminaste pisoteando. Las posibilidades totalmente se acabaron, las posibilidades se terminaron. Por eso es muy importante, y vuelvo a ser reiterativo, la grandísima responsabilidad que usted, hermano y hermana, tiene con sus hijos, tiene con sus compañeros de trabajo, tiene con sus familiares, de llevarles el mensaje de salvación. Lo importante no es si ellos lo reciben o no lo reciben. Desearíamos y daríamos lo que fuera porque ellos se salvaran. El problema es que la salvación es individual. Dios no salva a nadie por padrinazgos. Dios no salva a nietos porque hay abuelos conversos. La salvación es una decisión personal basada en el libre albedrío que el hombre tiene. Aquí lo importante es que usted pueda, hermano y hermana, quitarse la sangre de esa persona, porque como lo vamos a ver más adelante, si yo no le predico a quien le tengo que predicar y esa persona muere en pecado, pudiendo yo haberlo alertado y advertido, esa sangre a mí me será demandada. Yo tengo que quitarme la sangre de todas esas personas que me rodean a través de la predicación del mensaje de las buenas nuevas, que es lo que al final va, hermano y hermana, a ponerlos a ellos bajo juicio y obligarlos a tomar una decisión, porque la neutralidad en estos casos espirituales no existe. O acepto a Dios o no lo acepto. Si me quedo en el medio, me convierto en un vomitivo. Y recuerde usted, hermano y hermana, que los vomitivos son parte también de los perdidos. Demostramos que el éxito de la conversión de un impío o de una inconversa no está asegurado. Es algo que no depende del mensajero. Usted tiene que tener claro que a través de su predicación, de su evangelización, muchas personas no van a recibirlo y se van a perder, como muy pocas personas sí lo van a recibir y ellas se van a salvar. Pero es un tema que le corresponde a Dios y a su Espíritu Santo, trabajando en el corazón de esas personas a las cuales usted y yo les hemos llevado el mensaje. Por eso el enfoque de la misión, volviendo otra vez a Mateo 24, hermano y hermana, 14, es que demos testimonio, o sea, que pongamos bajo juicio a estas personas. Por eso volvemos a leer otra vez Mateo 24, 14, para que nos quede totalmente claro. Y esas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. ¿Qué quiere decir para dar testimonio? Hermano y hermana, para empezar, la palabra testimonio, lo que significa es una declaración de hechos. Nosotros estamos yendo donde la persona y estamos a través del Espíritu Santo y de la predicación del mensaje, desnudando la verdadera condición de esa persona, que aunque yo como mensajero la desconozca, el Espíritu Santo, hermano y hermana, estará en ese momento convenciéndole de pecado. Recuerden que una de las labores que el Espíritu hace con el 100% de la humanidad es convencerlos de que están viviendo vidas erradas y encausadas hacia el lago de fuego. El Espíritu Santo los convence de pecado y luego el Espíritu Santo, hermano y hermana, los convence de justicia. No solamente le damos a la persona el diagnóstico de su enfermedad, sino que le damos la medicina para salir de esa enfermedad. Esa es la labor que hace el Espíritu Santo cuando los convence de justicia. Pero si la persona, siendo convencida de pecado y conociendo la solución a ese gravísimo problema que tiene,
no hace nada al respecto, el Espíritu Santo hace una tercera acción y es convencerlos de juicio. O sea, no queda absolutamente nada más por hacer porque rechazó lo único que podía sacarlo de ese estado condenatorio con el cual vino a ese mundo desde el día que nació. Y si vino en condenación y no hizo nada, pues se tendrá que ir entonces, hermano, al lago de fuego, porque no hizo nada. Vino en condenación, se fue en condenación. Por eso decíamos anteriormente, en otras sesiones de Ministros de la Palabra, si usted no quiere salvarse, ¿qué tiene que hacer? No haga nada. Siga viviendo la vida desordenada. Siga viviendo en sus deleites y placeres, porque como vino condenado, se irá condenado. Pero para salvarse, sí hay algo que tenemos que hacer. Esa es la gran diferencia. Para salvarse no podemos quedarnos cruzados de brazos. Y es ahí donde la acción del Espíritu Santo, el servicio que usted y yo damos de predicación de las buenas nuevas, es ahí donde marcan la diferencia. Por eso es que yo quiero que usted en esta noche, hermano y hermana, pueda interpretar mi corazón, lo que le estoy diciendo a la luz de la palabra, de la gran importancia que tenemos de predicar el mensaje de las buenas nuevas. La palabra testimonio, hermano y hermana, viene de una palabra griega que se escribe como marturión. Marturión es una palabra griega e interesantemente el idioma griego tiene lo que se conoce como palabras neutras. El hebreo tiene también palabras neutras. Eso lo que quiere decir es que puede servir para dos significados distintos si se cumple una cosa o se cumple la otra cosa. Esa palabra marturión lo que nos habla es de que el testimonio que nosotros damos cuando predicamos puede llevar dos líneas antagónicas. El camino se bifurca hacia dos líneas que nunca se van otra vez a juntar. Y es, por un lado, que cuando usted predica, usted lleva el mensaje de esperanza. Esa es una cara del marturión. Esa es una cara de la moneda. Pero la otra cara de la moneda es que también ese mensaje de esperanza lleva aparejado un mensaje de advertencia. Por eso vuelvo a ser reiterativo de que cuando usted le predica a una persona, usted no solamente le lleva, hermano y hermana, lo bonito del mensaje. Usted tiene que darle a la persona la esperanza de poder salir de la condición en la que se encuentra. Pero también Marturión me dice que si la persona rechaza ese mensaje de esperanza, pues definitivamente queda expuesta a ese mensaje de advertencia. Por eso el evangelio que usted predica trae salvación o trae maldición, dependiendo no de lo que usted predicó, no depende de lo que usted decida, no depende de lo que Dios anhele. El evangelio trae salvación o maldición dependiendo de cómo lo reciba nuestro escucha, de cómo lo reciba nuestro receptor. Es la persona la que al final de los finales terminará diciendo si ese mensaje le salvó o ese mensaje a la misma vez, hermano y hermana, lo va a enviar al lago de fuego. Vean qué increíble lo que el mensaje de las buenas nuevas hace en las personas. El mensaje que usted le predica a su vecina o la salva o la termina de condenar. Porque usted predicó para testimonio, la pone bajo juicio de Dios, la tira contra las cuerdas, la pone a decidir. Lo que la persona decida, tal vez a usted ni llegará a darse cuenta nunca, pero servirá, hermano y hermana, como prueba condenatoria en el juicio ante el gran trono blanco, cuando tenga que presentarse delante de Dios y asumir la responsabilidad de haber rechazado ese mensaje. Por eso hay una vehemencia, una importancia, una relevancia de predicar la palabra del Señor. Démosle más tiempo a la palabra en nuestras iglesias y menos tiempo a las cantaletas. Démosle más tiempo al mensaje de salvación y menos tiempo a las ofrendas. Dele usted más tiempo a la palabra y menos tiempo a las redes sociales. Hoy más que nunca, conforme se acerque la segunda venida de Jesús, la palabra del Señor, hermano y hermana, tiene que estar a flor de piel. Tenemos que tenerla mañana, tarde y noche viva.
y eficaz. El caso de Isaías, el caso de Jeremías, el caso de Ezequiel, hermano y hermana, en el Antiguo Testamento también tiene su paralelo en el Nuevo Testamento, como lo tiene hoy, 2000 años después. Vean al apóstol Pablo clarísimo en su última carta, en sus últimos momentos de vida. El apóstol Pablo sabía que próximamente iba a ser sacrificado, está en la cárcel, no va a salir más. El apóstol Pablo sabe que va a morir, que le van a cortar la cabeza según la tradición. Pero el apóstol Pablo está tan preocupado para que los que le sucedan, hermano y hermana, continúen con la estafeta de seguir predicando el evangelio de Dios, y lo ejemplifica con Timoteo. Usted, hermana y hermano, es el Timoteo del siglo XXI. Usted, hermano y hermana, es el Timoteo del año 2024. La recomendación que el apóstol le da a su hijo espiritual, un pastor joven, son las mismas recomendaciones que usted y yo recibimos hoy, y que tenemos también que predicarlas y que ser también vehementes con aquellos, hermano y hermana, que se están adentrando también al ministerio. Van lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 2 del capítulo 4. Tú, Alicia, tú, Jesús Alberto Tobón, tú, Vanessa, tú, Hilda, tú, Giselle, tú, Carmen Almirón, tú, Doreide, todos los que están escuchando este mensaje. Número 1, dice el apóstol Pablo, anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Todo momento. No solo los domingos, no solo los feriados, no solo en las tardes, no solo cuando me sobre tiempo. Anuncia el mensaje en todo momento. Número 2, mantente dispuesto, disposición, querer, preocuparse por lo que a Dios le preocupa. Número 3, insiste. Timoteo, no claudiques. Predica en la mañana, predica en la tarde, siembra en la mañana, siembra en la tarde. No sabes cuál siembra es la mejor, si la de la mañana o la de la tarde. Decía Salomón, anuncia la palabra. Y aunque a usted le parezca que ese momento en el que usted está predicando no es el mejor, hermano y hermana, tiene que hacerlo. Tengo que hacerlo, porque no se trata de que todas las condiciones estén listas y prestas. El mismo rey Salomón decía en el libro de Eclesiastés que si yo espero por condiciones perfectas para hacer algo, nunca voy a hacer nada, porque no existe el lugar perfecto, no existe el tiempo perfecto, no existe la persona perfecta para que yo haga lo que tengo que hacer. Y el apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo, argumenta, reprende, exhorta, muestra lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen, anímalos echando mano de toda paciencia, sin dejar de enseñar la sana doctrina. Vean las dos caras de la moneda. Por un lado yo animo, por un lado tengo que ser paciente, por un lado tengo que enseñar la sana doctrina, pero por otro lado yo tengo que argumentar, tengo que reprender, tengo que exhortar, tengo que mostrarle a la persona que su conducta no es agradable delante de los ojos de Dios. Pablo me está diciendo cómo es que yo debería predicar y cuáles son las dos caras de esa moneda que conlleva el mensaje de salvación. Pero es algo, hermano y hermana, que tengo que hacerlo. Número 1, siempre. El mensaje tiene que ser predicado siempre. Número 2, el siervo requiere disposición. Dios no va a utilizar siervos dispersos. Dios no va a utilizar siervos que tengan sus intereses en sus propios asuntos personales. Dios no puede utilizar a nadie, hermano y hermana, que tenga la cabeza en otra cosa. Pero la vehemencia, la insistencia es vital. Dios quiere hombres y mujeres con la frente bien dura, con la cara bien dura, que aunque el mundo se endurezca, usted se endurezca más. No existen condiciones perfectas para llevar el mensaje de salvación. Llevamos las dos caras de la moneda. Cuidado con tus mensajes de predicación. Y sería bueno que los revises en esta tarde noche y que los replantees, porque si solo estás hablando de lo bonito del mensaje de las buenas nuevas, estás
predicando un evangelio incompleto. Tu ministerio es incompleto y conozco N cantidad de personas con ministerios incompletos y por tanto sus mensajes son incompletos. Y muchos de esos mensajes incompletos, hermano y hermana, tienen un doble sentido. Porque necesito predicar solo lo bonito para tratar de ganar adeptos, para tratar de ganar dinero, para tratar de usufructuar con lo que estoy predicando. Porque si predico lo no bonito, entonces me voy a terminar quedando solo. Mucho cuidado. Por eso, predicar las dos caras de la moneda lo que hace es una invocación a que el que escucha haga un cambio radical de 180 grados en cuanto a su modelo conductual. Pero también a la misma vez los animamos a venir a Cristo. ¿Para qué? Para que reciba todas las bendiciones que Dios el Padre tiene para todos aquellos que creen. Tampoco, hermano y hermana, vamos a llevar un mensaje solamente de juicio. No es solo un mensaje condenatorio. Muy peligrosamente, muchos se van a los dos extremos. Hay unos que solo predican la cara de la moneda del juicio y hay otros que predican solo la cara bonita, hermano y hermana, de las bendiciones de Dios. Tenemos que aprender, cuando predicamos y cuando evangelizamos, a hacer el balance correcto de la predicación de nuestros mensajes. Cuidado, si te estás yendo a un tipo de predicación condenatoria, a un evangelismo donde usted es el bueno y los demás son los malos, porque eso, hermano y hermana, también es un medio ministerio y un medio mensaje de la palabra. Hay que tener mucho cuidado. Por eso el mismo Señor, el momento en el que va a ascender al cielo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice a sus discípulos: le hablarán a la gente acerca de mí, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esa es otra cosa terrible cuando usted y yo predicamos, y que se lo he visto a muchas personas. Cuando yo evangelizo, ¿de quién tengo que hablar? ¿De qué tengo que hablar? Cuando yo voy a predicar, ¿acerca de qué tengo que predicar? Jesús me está diciendo: le vas a hablar a la gente de mí. No le vas a hablar de usted. No le vas a hablar de lo que te gusta o no te gusta, de los viajes que has realizado alrededor del mundo. Cuando yo llevo el mensaje de salvación, yo predico de Cristo. Porque el mismo apóstol Juan decía que el que no predica a Cristo, hermano y hermana, tiene el espíritu del anticristo. Yo tengo que predicarle a las personas de el Cristo solucionador de todos los problemas de su existencia. Aquel que de una manera voluntaria vino a este mundo a ser desgarrado corporalmente hablando para darnos vida y vida en abundancia. Te pregunto en esta noche, cuando predicas, cuando evangelizas, ¿de qué le estás hablando a las personas? No te olvides que tienes que hablar de Cristo. Le hablarán a la gente de mí. Y es interesante porque cuando Jesús le da esa última recomendación a sus discípulos, va muy de la mano con la novena señal, porque está diciendo que ese mensaje de salvación tiene que llegar, hermano y hermana, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Yo, hermano y hermana, aspiraría a que ese mensaje esté llegando a los lugares más lejanos de la tierra. Yo no tengo idea dónde va a llegar ese mensaje. Eso solamente Dios lo sabe. El Señor lo que va a medir es mi disposición, y Él se encargará de tomar ese mensaje y de llevarlo al lugar donde Él determine que así suceda. Por eso, cuando hablamos de todo el mundo, y aquí es muy importante porque Jesús está diciendo en la señal número 9, cuando dice esas buenas noticias se anunciarán en todo el mundo, tenemos que tener muy claro qué quiere decir todo el mundo. En primer lugar, todo el mundo no significa que el 100% de la humanidad tiene que escuchar el Evangelio para que se determine si va a ser salva o no va a ser salva. Eso no lo dice Jesús. Todo el mundo no significa que Dios solo puede juzgar a las personas porque hayan escuchado el Evangelio de las buenas nuevas. Ya eso lo hemos aclarado.
El hombre tiene claro el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo, y basado en ese conocimiento, así será justificado o no, indistintamente se le haya predicado o no se le haya predicado. Las buenas nuevas, esa difusión, hermano y hermana, ese mundo total, no está diciéndome a mí en ningún momento que el mundo será predicado desde norte a sur, desde este a oeste. Eso no lo está diciendo Jesús. Cuando hablamos de la difusión total del Evangelio, cuando hablamos de que el mundo en su totalidad va a recibir el Evangelio, esta novena señal es muy interesante porque está relacionada más bien con el cese de la predicación del Evangelio. Un día, bajo el control de Dios, se va a detener el mensaje de predicación de las buenas noticias y entonces ahí será el fin. Por eso, cuando volvemos otra vez a leer el texto, Mateo capítulo 24, 14, lo ponemos en pantalla para los que nos están siguiendo en la transmisión audiovisual. Y esas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? El fin no va a venir cuando el 100% del mundo sea evangelizado. Eso no es verdad. El fin, hermano y hermana, ¿cuándo va a llegar? Cuando llegue el momento en que Dios diga, se vienen para el cielo en este momento los mensajeros y mensajeras de las buenas nuevas. Y si ya no hay quien predique, y si ya no hay mensaje para predicar, hermano y hermana, definitivamente ya no hay nada que hacer. Ese será el fin. El fin va a llegar cuando ya se cierre la gracia. Si ya no hay posibilidad de que el hombre se salve, porque la única posibilidad de que el hombre se salve es a través de recibir el mensaje de las buenas nuevas. Pero si no hay mensajero y no hay mensaje, hermano y hermana, se acabó la gracia e inmediatamente es el fin. ¿Qué marca el fin? La segunda venida de Cristo y por tanto el juicio de las naciones. Tenemos que seguir conversando acerca de este tema el próximo jueves, si Dios lo permite, hermano y hermana, en un tema que hemos titulado Hasta que Dios diga. ¿Cuándo vas a dejar de predicar el mensaje de las buenas nuevas? Amado hermano y hermana, hasta que Dios te diga, Doreide, se acabó. Alicia, ya no más. Porque en el momento en que eso suceda, si somos la última generación de santos vivos, hermano y hermana, hasta ahí le llegó al mundo la cuerda y vendrá un punto de no retorno donde Dios va a decir no más. Próximo jueves, hasta que Dios diga. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias una vez más. Gracias por esa responsabilidad, Señor, que has puesto en nuestras manos. Por ese privilegio que has puesto en nuestras manos, Señor, para llevar el mensaje de las buenas nuevas a todos aquellos que necesitan escucharlo. Que podamos en esta noche, Señor, analizar nuestro grado de responsabilidad, hasta dónde nuestra negligencia, nuestra apatía, hasta dónde la desidia, nuestros propios intereses están, Señor, distorsionando, nos tienen desenfocados. Tal vez, Señor, están provocando que más bien hasta nuestra propia salvación se vea, Señor, peligrosamente atentada. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que tu preocupación sea nuestra preocupación. Que el mensaje de las buenas nuevas, Señor, sea extendido a través del trabajo que cada uno de tus siervos y siervas estén realizando alrededor del mundo. Y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Les recuerdo que a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, los pastores Enríquez estarán con su acostumbrado programa radial de fe en fe, de gloria en gloria. Hoy están de aniversario. Hoy se cumple un año de transmisión ininterrumpida. 52 semanas llevando un mensaje de amor, buena música, buena palabra, orando por los necesitados, desde Buenos Aires, Argentina y para el mundo. De fe en fe, de gloria en gloria, hoy cumple un año de
vida, hermano y hermana, donde los pastores del Ministerio Volver a Empezar de Buenos Aires, Argentina, tomaron la decisión de difundir a través de MP Radio ese mensaje de las buenas nuevas. En ese momento, MP Radio se escucha en 55 países del mundo, de 176 países que tenemos la posibilidad de poder, hermano y hermana, accesar, y los pastores hoy quieren celebrar ese primer aniversario, así es que vamos a estar muy atentos para escucharlos en su programa en esta noche. Usted entra a ministrosdelapalabra.org, digite esa dirección www.ministrosdelapalabra.org y estará accesando inmediatamente a MP Radio, y estaremos a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, poniendo atención a los pastores Enríquez en su programa de primer aniversario. Es algo que usted no se puede perder. Y el próximo jueves le corresponderá a la doctora Gisela Araya, también está de aniversario porque los programas salieron simultáneamente. Así es que por lo pronto vamos a ponerle atención a los pastores Enríquez, y ya hablaremos de ese aniversario también que vamos a estar celebrando el próximo jueves, porque, hermano y hermana, pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Que Dios, hermano y hermana, los bendiga grandemente.